Bendiciones para todos. Este nuevo tiempo será un tiempo de oración a favor de su vida, a favor de su casa, a favor de su familia. Vamos a estar trayendo tiempos de oración, específicamente por una área determinada que sabemos que es necesario, en la cual puedas llegar a ser alcanzado, no solamente tú, sino que a través de ti la fe en esa oración puede darte la esperanza de que cada persona de tu familia o cada persona que tú amas será alcanzada por ello. Este espacio donde vamos a estar por un tiempo orando, Dios ha puesto en nuestro corazón titularlo El ahora de su atención, basado en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15 al 16, donde Dios habla de que el tiempo aceptado para oír, el tiempo propicio, donde Dios habla acerca de el oído atento, el ojo abierto a la oración. Dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mi oído atento a la oración de ese lugar. Por eso estamos hablando de ahora de su atención. Tenemos la atención de Dios en este tiempo. Y vamos a dar este espacio, quiero dar una pequeña introducción para poder orar hoy por el arrepentimiento. En el libro de Isaías, en el capítulo 56, en el verso 7, dice, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa. Quiero que por favor subraye esa palabra, mi casa. Dice, en mi casa de oración, yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. La palabra casa se menciona en este texto dos veces. Se menciona, número 1, en la primera parte, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa. Número 1, la palabra casa es mencionada con el fin o el propósito de atraer al pueblo de Dios. La casa, en este caso estamos hablando del templo, el lugar donde Dios ha decidido establecer su gloria, su presencia, la iglesia, el templo, amén. Mi casa, yo los traeré a mi casa, yo los congregaré para que sean felices. Primer propósito, la casa, ser atraídos a la casa de Dios para su felicidad. Número 2 dice, y yo aceptaré en mi altar, ¿cuál altar? El altar de mi casa. Aceptaré sus ofrendas y sus sacrificios, y ahí va el segundo propósito, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. El segundo propósito de la casa es establecer como una casa de oración. Dios nos traerá a su casa para bendecirnos y para que seamos felices. Pero dentro de la casa, cuando ya nos congregue el Señor, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestra oración, subirá a su presencia, Él aceptará ese sacrificio, esa ofrenda, esa oración, porque la casa será declarada casa de oración. Por lo tanto, el segundo propósito de la casa de Dios es que sea una casa de oración. No puede ser simplemente un lugar donde se congreguen las personas o un lugar donde las personas vengan a escuchar la palabra de Dios o pasen un buen momento. El siguiente propósito es que sea casa de oración. Y la iglesia, la casa de Dios, tiene que ser reconocida como una casa de oración. No para la gente que se congrega, sino para todas las naciones. Por eso estamos usando este medio, para que a través de este medio todos los pueblos, grandes y pequeños, sean alcanzados por la oración. Ahora, quiero hablar rápidamente de 5 principios en relación a la oración. 5 principios en relación a la oración, basados todos en la palabra de Dios. Número 1, Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 3 aspectos importantes para resaltar dentro de este primer principio de la oración. No podemos establecer una oración teniendo en cuenta que la casa de Dios tiene que ser una casa de oración, no solamente de oración donde se reúnan los hermanos a orar, sino que tiene que ser casa de oración para todas las naciones, sino que vemos el primer principio de la oración en la casa de oración, en la casa de Dios, son 3 aspectos importantes. Primero,
confianza en Él. No podemos establecer una oración, tú no puedes partir en una oración sin la base de la confianza que tengas en Él. Para poder orar necesitas, número 1, tener confianza en Él. Número 2, la oración demanda una petición. Tiene que haber una petición. Y número 3, Él te oye. Él te oye. Hay una confianza en Él, tienes confianza en Él, tienes que entender que te va a oír y tienes que entender que Él te va a oír. No tiene sentido orar si no creyéramos que Él nos va a escuchar. Segundo propósito, segundo principio, Salmo 145, 18. 5 principios en relación a la oración. Segundo, Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Aquí hay 2 aspectos importantes. Número 1, Dios está cerca, cercano, no está lejos, no está distante. Si vas a orar, tienes que tener confianza, tienes que pedir o involucrar el pedir dentro de la oración y tienes que entender que Él te va a oír. Pero en el segundo principio vemos que Él está cerca. Claro, te oye porque está cerca. Pero dice que no está cerca de todos, segundo aspecto, sino que está cerca de todos los que lo invocan. Es decir, de todos los que a través de la oración se relacionan con Él. Tercer principio de la oración. Primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho. Aquí también hemos resaltado 2 características de la oración dentro de este tercer principio. Número 1, nos oye en cualquier cosa que le pidamos. No hay una regla en ciertas cosas, como que Dios quiere que le ores por ciertas cosas. Dice, te oye en cualquier cosa que tú le pidas. Cualquier sea la petición que tú tengas, Dios la va a oír. Y número 2, y esas peticiones las tenemos porque ya las hemos hecho. Es decir, lo que tú le estás pidiendo es algo que Dios va a permitir que sea una realidad en tu vida. Cuarto principio en relación a la oración, Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada. Ok, aquí tenemos un aspecto. Pida con fe. En el principio número 3 vemos cualquier cosa que le pidamos, pero en el principio número 4, pídalo con fe. Si no hay fe, de nada sirve lo que vayas a pedir. Cualquier oración que no tenga fe, que no contenga fe, no va a tener sentido porque va a ser una oración que no va a ser escuchada por Dios. Y el último principio, quinto principio en relación a la oración, lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí vemos un aspecto importante y es que según el principio 1, el principio 2, el principio 3 y el principio 4, los aspectos que mencioné dentro de cada principio, cerramos diciendo que Dios lo va a hacer, Dios va a hacerlo, a contestar todo lo que esté obviamente de acuerdo a su voluntad que tú le pidas, y el propósito por el cual Dios va a contestarte es para que Él sea glorificado, para que su nombre sea glorificado. Quise dar esa introducción para que tú puedas tener una base sobre cuál establecer tu oración. Y en base a estos principios que expliqué, a entender que Dios ha decidido que su casa sea de oración y que ha puesto sus ojos y oídos atentos al lugar y que va a recibir la ofrenda, el sacrificio, la oración, la comunicación con Él y los 5 principios que establecí, entonces quiero darle inicio a hoy al tiempo de oración y vamos a orar por el arrepentimiento. Ahora, solamente como para tener una idea, el arrepentimiento, amén. El arrepentimiento es una actitud, Arrepentimiento también es el sentido de la humillación. Número 3, arrepentimiento es reconocer el pecado. Y número 4, el arrepentimiento es el inicio al cambio. Entonces, en base a esta breve introducción del arrepentimiento, yo quiero orar basado en la palabra de Dios y yo quiero poner como plataforma la palabra de Dios para poder orar por el arrepentimiento. Yo quiero que allí donde usted esté pueda cerrar sus ojos, pueda inclinar su rostro. Yo voy a estar abriendo mis ojos para ir citando la palabra.
Pero yo quiero que usted actúe en estos 5 principios que le he hablado y se una en el Espíritu con este tiempo para orar por arrepentimiento. Que venga arrepentimiento sobre ti, sobre tu familia o sobre todas aquellas personas que deben ser salvas, pero que en este momento se encuentran lejos de un arrepentimiento. Padre, en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, en este día, conforme cada persona, Señor, vaya a estar conectado con este tiempo, queremos poner en tu presencia, Señor, este clamor, teniendo como base que tú nos oyes, que tú nos escuchas, que estás atento, que estás cercano a nosotros, porque nosotros te invocamos, Señor. Tu palabra declara en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 7. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en base a esta palabra, Señor, oramos para que sea un tiempo de regocijo en el cielo. Señor, que los cielos puedan testificar el arrepentimiento de una persona que está separada, distante de ti, Padre. Hoy oramos, Señor, para que haya un toque a través de tu Espíritu en el corazón de aquellos hombres y mujeres, de aquellas personas que necesitan arrepentimiento, Señor. Tu palabra declara que el arrepentimiento trae gozo en el cielo, Señor. Que cuando un pecador se arrepiente, el cielo se regocija, Señor. Oramos, Señor, para aquellas personas que están separadas de ti, que tienen un abismo a través del pecado. Escrito está en Lucas 15:7, Padre, que es el pecador el que necesita ser arrepentido. Y hoy te pedimos, Señor, por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, que toques al pecador, que toques a aquel que está en pecado. Es el pecador el que necesita un arrepentimiento, Señor. Toca al pecador con tu Espíritu, Señor. Redargúyalo de su pecado, dale conciencia. Llévalo al sentido de la humillación. Llévalo a la actitud de ese cambio que él necesita. Lucas 5:32, Señor, declara que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Trae un llamado, Señor, establece un llamado hoy sobre cada miembro de nuestra familia, Señor, quizás sobre aquella persona que nos está viendo, sobre aquella persona que va a ver este video, Señor, o alguna persona que esté allí, que esté en santidad, que esté en justicia, pero que su familia, su hijo, su esposo, su hermano, su esposa, su padre, Señor, su madre, su primo, su sobrino, se encuentren separados de ti por el pecado. Allá, Señor, visita a aquella persona, aquel joven, aquella jovencita que necesita arrepentimiento. Tócale para que haya sentido de arrepentimiento. Redarguye el corazón para que su corazón se pueda volver a ti, Padre, a través del acto, a través de la expresión, a través de la humillación del arrepentimiento. Señor, Lucas capítulo 24, verso 47 declara: y que en su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Oramos, Señor, para que tu nombre entre a esos corazones, para que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, se doblen los orgullos, se doblen las arrogancias, se doble, Señor, la resistencia que hay en el corazón, Padre, para que a través de la palabra de tu nombre, para que a través de mencionar tu nombre, para que a través del mensaje que contiene tu nombre, Señor, de ese mensaje de salvación, Señor, las personas que están en pecado puedan acceder a un arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 1 declara: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de la maldad. Y en base a esta palabra, Señor, te pedimos que abras un espacio ahora mismo en cada miembro de nuestra familia, Señor. Oramos allí, Señor, a distancia, a través de este lugar, a través de esta casa de oración. Enviamos la palabra a distancia a esa familia, a ese hogar, a esa vida, no importa, Señor, alcohólico, no importa, Señor, prostituta, atado a la homosexual, a la droga, atado al lesbianismo, Señor, aquella persona que está a punto de abortar o que abortó, Padre, aquel sicario, aquel homicida, aquel asesino, Señor, aquel hombre mentiroso, aquel bebedor, Señor, aquel amante de la maldad, cualquiera sea la persona, cualquiera sea el pecado, Señor. Ellos necesitan arrepentimiento, Señor. Permíteles volver a ti a través de tu nombre, pero permíteles, Señor, que confiesen, Señor. Dale la oportunidad de confesar arrepentimiento, que su boca se abra, que su corazón se conecte contigo, donde quiera que haya un pecador, donde quiera que haya uno apartado de ti, Padre.
oramos desde este lugar para que haya un sentido, una convicción de pecado y pueda haber una confesión del mismo pecado para arrepentimiento, Señor. Proverbios 28:13 declara: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Que todo pecado que está oculto en el corazón, aun aquel pecado, Padre, que el ser humano no percibe que es un pecado, pero que está allí, condenándole, Señor, expuesto a un juicio de parte de ti. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Padre. Y hoy oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, todo pecado encubierto, aun el que no es consciente de su pecado, pueda salir a la luz, no para ser juzgado por ti, Padre, no para ser señalado por ti, sino para ser perdonado por ti, Padre. Que aquel hombre pueda abandonar su pecado, que aquella mujer pueda salir de ese pecado, que aquellos que están luchando en su alma, luchando en su ser por dejar un pecado, Señor, oramos para que tu misericordia y tu gracia a través de este tiempo de oración alcance a aquellos que se están perdiendo. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Oramos, Señor, para que el pecado sea borrado por causa del arrepentimiento. Coloca el querer como el hacer en los corazones, Padre. Oramos ahora mismo por aquellos hombres y mujeres. Si tú estás allí, tienes un familiar, tienes un hombre, una mujer en casa, un hijo, una persona importante para ti, o tal vez tienes el sentido de compasión, de misericordia por los perdidos, un vecino, un enemigo, no lo sé, que necesita arrepentimiento, no lo juzgues, no juzgues su pecado, no juzgues su actitud, aún aquel creyente que se apartó de Dios, no lo señales, no lo juzgues, entiende lo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere que ellos se arrepientan, que ellos vengan al arrepentimiento, pero ellos no van a poder venir si el velo no se les quita para poder conocer al Señor. Ayúdame más bien a orar, pon en tu corazón, pon en tu boca el nombre de aquella persona y declara la palabra de Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que los pecados sean borrados. Oramos por aquella persona, Padre, para que haya un momento de arrepentimiento, que como el pródigo volvió en sí para arrepentirse de su pecado delante del Padre, que así venga un tiempo, una lucidez en aquel hombre, en aquella mujer, que se puede perder y condenar por causa de su pecado, Señor. Y como está escrito en Apocalipsis 2:16, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. Señor, oramos para que antes de tu segunda venida nuestra casa se pueda arrepentir. Señor, oramos para que antes de tu venida la humanidad se pueda arrepentir, Padre. Mira a nuestra familia con misericordia. Mira al hombre, a la mujer de este familiar que me está viendo, Padre. Mira a aquel padre, aquella madre o quien quiera que esté allí viendo o reproduciendo este video, Padre. Oramos para que antes de tu venida, que está muy pronta, Señor, haya un ambiente, haya un espacio, que esa eternidad de misericordia invada este tiempo y haya un espacio de arrepentimiento, Señor. Levantamos oración por el arrepentimiento de nuestra familia, de nuestros amados, de la iglesia, de toda una humanidad que necesita acceder a ti, Padre, y que sus pecados, Señor, puedan ser perdonados. Amén. El Señor les bendiga.